Hola, ¿cómo están? Fíjense que hoy, durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a pregunta de alguno de los reporteros, mañanera del pueblo ahora, pues les contestó a pregunta expresa, como dicen algunos compañeros del lenguaje periodístico. Va a reunirse con la señora Piña, Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ella dice, no, no tengo por qué, ante este supuesto intento de acercamiento entre ambas presidentas, una de la Corte, de la Suprema Corte, ella como presidenta de la República. Ya saben ustedes cómo se ha comportado Norma Piña desde que asumió su cargo, groserías con el presidente de la República, el presidente histórico de Manuel López Obrador, y así, con su ceño, esta Norma Piña siempre adusto, ojos vidriosos, que revelan también en algún momento en sus expresiones hipocresía y cinismo. Dice la presidenta, y yo la acompaño en ese tenor, yo creo que millones, dice, no me voy a reunir con la Corte, con Norma Piña y los ministros. Por eso tengo, y el gobierno federal tiene una Secretaría de Gobernación que en dado caso, si tiene, ella tiene la Secretaria de Gobernación la atribución para reunirse con cualquier poder o resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país. Refiere que el Consejo de la Judicatura pues determinó ya, digamos que aflojaron un poquito desde el Poder Judicial, que el Consejo de la Judicatura determinó con 4 votos a favor y 3 en contra, pues que se entregue ya la información del Senado sobre los jueces del país y quienes, para saber, plantearse quienes podrían participar de la elección que será en junio del próximo año, y acusa que a pesar de que los partidos políticos no tienen la atribución de presentar acciones de inconstitucionalidad, los partidos políticos, la Suprema Corte, sin embargo, admitió uno de estos recursos contra la reforma del Poder Judicial, es decir, la Suprema Corte sigue violentando la ley, violentando la Constitución, dándole atribuciones de definición a quienes no les corresponden. En este caso fue los partidos políticos, pero ahí han estado manejándose innumerables amparos, y pues en este tenor hay que decirlo también que a pesar de la firmeza de la presidenta de México en este sentido, a pesar de que constitucionalistas que no son adeptos a la cuarta transformación, como Diego Valadez, dicen si ya es una reforma constitucional, no cabe ninguna posibilidad de que mediante amparos se pueda echar para atrás la reforma constitucional, y entonces pues tiene que ir, ahí está, aunque yo no esté de acuerdo, dice Diego Valadez y algún otro más, o algunos otros más. Entonces hay algunos fachos desde los partidos políticos que pretenden hacer esto, la propia Corte, quieren echar para atrás, es decir, las resistencias del poder conservador históricamente ahora se están manifestando en estos momentos contra la evolución de las ideas en esta batalla cultural que se está dando en torno de la cuarta transformación para combatir al fascismo en México, al ultraconservadurismo que ya está manifestando. Algunos dicen juicio político, y otros dicen, como Noroña, no, no hay que hacer el juicio político, ¿para qué nos van a calificar de autoritarios? Es una posición débil para mí, porque si ellos dicen esto, pues en la ley, en la propia Constitución, está definido el por qué sí del juicio político. Entonces,
no solamente es a un aspecto de carácter judicial, sino también responder a los cuestionamientos que desde la Suprema Corte y los fachos de los partidos como el PRIAN están manifestándose como entorpecer que prospere la reforma al Poder Judicial desde planteamientos políticos que no se corresponden con lo que mandata la Constitución y a los cuales les está haciendo eco la propia Suprema Corte, Norma Piña. Pero bueno, la consejera jurídica de la presidencia ya en las manifestaciones de los últimos momentos de reacción de la oposición y que se le hicieron ver a la legislatura, digamos, en este caso a Monreal, a Ricardo Monreal, pues que había dificultades, había algunas cuestiones no claras en los artículos 94 y 97 de la reforma del Poder Judicial. Por eso el día de hoy la Presidenta de la República invitó a la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, y al propio exministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que es coordinador general en su puesto que tiene hoy con la presidencia de la República, muy cercano a Claudia Sheinbaum, coordinador general de política y gobierno del gobierno de la República, valga la redundancia o rebusnancia, había que aclarar bien ese asunto. Pues la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, y esto para que no leo ya los artículos, sí he estado acostumbrado a leerlos, pero yo los invito a que lo hagan ustedes también. El artículo 94 constitucional modificado con la reforma al Poder Judicial es el que definiría el tiempo en que un funcionario público pudiera permanecer en la presidencia de la Suprema Corte, así como la forma de su elección. Se señala que la inconsistencia del artículo 97, también el otro, primero 94, ahora 97, que ya estaba en la Constitución y que no fue objeto de la reforma, y se resuelve con un artículo transitorio, simplemente lo dicen ellos. Por ejemplo, el 12º, se deroga todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Y el otro es el que se refiere a Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte, presidente de la Suprema Corte, ministro de la Suprema Corte y ahora, repito nuevamente, coordinador general de política de gobierno del gobierno de la República, quien precisó que las antinomias o aparentes contradicciones cuando hay una reforma pues son frecuentes no solo en México sino en todo el mundo, en cualquier país, y aclara que se pueden resolver de dos maneras. Una es del ámbito legislativo, donde claramente se establece que todas las disposiciones contrarias al decreto de la reforma se derogan, es decir, contrarias al decreto de reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación, cuando son contrarias, pues se derogan. Y otro criterio es el de lo que acostumbran mucho los abogados, interpretación de la ley. Entonces dicen, la ley posterior deroga la ley anterior, así de manera automática, por lo que el artículo que establece que la presidencia de la Corte es cada 4 años se encuentra pues en ese sentido derogado. Ahora se supone que sería rotatoria en dos asuntos. Luego viene un aspecto, Claudia Sheinbaum informa que la refinería Dos Bocas opera actualmente el 80% y dice que esta refinería de Dos Bocas se mantiene funcionando actualmente y sostiene que opera al 80% según el último reporte, y todavía faltan algunos detalles para que esta esté en vías de operación al 100%. Así están las cosas. Y luego se presenta un programa del bachetón que habría que
enfocarlo a los municipios y a los estados. Este es en carácter federal. El bacheo, algunas vías son asunto que corresponde al gobierno federal, otras a los gobiernos estatales y otras a los municipales. Entonces este programa del bachetón, según Antonio Esteban Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, presenta el programa de conservación de carreteras federales denominado ahora bachetón. Destacan algunos datos relevantes a este respecto. Habrá una inversión de 4,000 millones de pesos, va a alcanzar a las 32 entidades federativas en vías carreteras que corresponden al gobierno federal, y la meta es cubrir 44.600 kilómetros de carreteras. En el sureste el programa estará apoyado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Respecto a la conservación rutinaria, un periodo de ejecución de noviembre de este año 2024 a febrero de 2025, y pues esto generará empleos a nivel federal de 8.500, según tengo aquí el dato, y la conservación como meta es de alrededor de 688 kilómetros, un periodo de ejecución establecido de entre diciembre de este año, que va a culminar, hasta abril del 2025, con un empleo también ahí de 2.760 kilómetros. Ahora esperemos que el bachetón sea replicado en el gobierno de los estados. Yo me refiero concretamente al Estado de México. Yo me imagino que también todos los estados de la República están sufriendo mucho por el bacheo, y en el entorno que yo vivo, el Valle de Toluca, pues aquí hay dificultades, hay gran enojo por el bacheo, que no cumplen los gobiernos municipales. Las calles están hechas pedazos, hacen negocio del bacheo con las constructoras, los presidentes municipales, y esto es lo que tiene enojada a muchísima gente, no solamente a los conductores, sino a las personas quienes nos transportamos vía el democrático autobús, o los autobuses urbanos o taxis, o como usted quiera, pero también sufrimos la falta de bacheo y la irresponsabilidad de los presidentes municipales, que luego presumen de que sí estamos bacheando y resulta que las calles están hechas pedazos en el Estado de México, e imagino que en todos los estados de la República. Y con esto me despido. Esto del bacheo sí es sensible para mucha gente. No dudo que la doctora Claudia Sheinbaum, en lo que le corresponde como vías que corresponde resolver al gobierno federal, sí cumpla, pero ¿cumplirán los presidentes municipales? Lo dudo. Aquí el llamado es a nuestra gobernadora Delfina Gómez, que ponga a trabajar a quienes les corresponde hacer esta labor en las vías estatales, que creo que también ella sí puede hacerlo, porque hay trampas que hacen, bachean calles y los municipios no duran ni medio año cuando ya están llenas de agujeros y peores que los anteriores. Así es de que así están las cosas, y ustedes pues opinarán mejor que yo. Ojalá me dejen esa opinión en este espacio, @Sociedades de Pensamiento con un servidor Carlos Monroy, en YouTube y en TikTok, @Monroe_HER. Desde luego aquí en Facebook también recibo muchas opiniones y comentarios, y ojalá que sigamos comunicando entre nosotros en cuestiones que nos afectan directamente a los ciudadanos. Gracias.